Ahora sí, Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, está con nosotros para comentar el borrador del reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta Previa. Primero, ¿qué es la Ley de Derecho a la Consulta Previa? Hemos estado escuchando muchísimas veces o mucho tiempo hablar de esta ley, de que esta ley es importante, de que la misma se necesita, no solamente para lograr acuerdos necesarios, y que con todo derecho, creo, se tienen que alcanzar en las zonas de influencias de los proyectos donde se quieren realizar las inversiones, sino hemos escuchado también decir lo importante que es esta ley para justamente permitir las inversiones. Esta ley tiene su reglamento y el borrador del reglamento es el que se ha publicado. ¿Para qué sirven estas normas? ¿Cuál es la utilidad de las mismas? Vamos a tratar de aterrizar en este tema y de hablar con Alicia Abanto sobre el mismo. Gracias por estar con nosotros. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Jimena, gracias. A ver, antes de comentar el borrador que ha sido ya discutido, cuyas opiniones hemos escuchado opiniones sobre el mismo, en distintos medios. Quería preguntarle primero, ¿qué es la Ley de Derecho a la Consulta Previa? Bueno, esta ley regula un derecho de los pueblos indígenas que viven en nuestro país. Hay que recordar que en el Perú existen hoy en día 4.1 millones de personas que su primera lengua es una lengua indígena, es decir, que ellos han aprendido primero, antes que el castellano, una lengua indígena porque sus padres o sus abuelos descienden de grupos humanos que traen una cultura propia, por ejemplo, los aymaras, los ayánicas. Entonces, estos pueblos indígenas, como el pueblo indígena ayánica o el pueblo indígena aymara, tienen derechos y en el mundo se ha reconocido eso a través del convenio 169. De la OIT. Claro, el Perú ratificó el convenio 169 de la OIT y recientemente se han cumplido 17 años de vigencia del derecho. La ley de consulta trae prácticamente el procedimiento para cumplir con el derecho a la consulta, un derecho que se había incumplido durante varios años, que no se estaba, cumpliendo con el procedimiento que garantice un proceso de diálogo real con el Estado, y hoy en día la gran oportunidad es que esta ley establece pautas, establece un procedimiento general que va a permitir que el Estado tenga una gestión orientada específicamente a identificar a esos pueblos, a dialogar con ellos y establecer consensos que sirvan para el desarrollo de esos pueblos, pero también para el desarrollo del país. Ya, pero ¿de qué se dialoga? ¿Qué es lo que se conversa con esos pueblos? ¿Qué se les pregunta? ¿Qué se les consulta? En general, tiene que haber procesos de participación y de consulta. Participación, por ejemplo, para temas de políticas públicas. Es decir, el diálogo en realidad debe ser una práctica continua. Pero la consulta se aplica solo en algunas circunstancias y voy a explicar específicamente, por ejemplo, cuando el Congreso de la República quiere aplicar una ley que regula derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, una ley sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, o aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con su identidad cultural, esa ley tendría que ser consultada porque va a modificar afectarlos directamente su situación jurídica como pueblos. Claro. Eso es un ejemplo del Congreso de la República, por eso se tuvo que consultar la ley forestal, porque había muchos aspectos de esa ley que tenían un impacto directo sobre sus derechos. Por ejemplo, si un gobierno regional va a sacar una ordenanza regional que va a regular derechos colectivos de los pueblos indígenas, tendría que consultar a los pueblos indígenas de esa región. O, por ejemplo, si un determinado ministerio va a aprobar un proyecto de inversión en una determinada área donde vive población indígena, esa población de esa área donde se va a desarrollar el proyecto o donde el proyecto va a tener un impacto concreto, ahí esos pueblos tendrían que ser consultados por la autoridad que va a aprobar una decisión. Ahora, las decisiones, la consulta se hace, la conversación se lleva a cabo, el diálogo se lleva a cabo, pero la decisión de ellos no es vinculante. Es decir, ellos opinan, probablemente se aporte a través de esta opinión o se logren aportes desde este lado hacia... se logren aportes de los consultados, de a quienes se les consultó para llevar a cabo reformas en la norma, pero no es vinculante la opinión que ellos den o que ellos den a conocer. Bueno, en general, el proceso de diálogo, ya sea un proceso de diálogo en una consulta o en otro tipo de espacio, los procesos de diálogo sirven para que las partes que van lleven sus propuestas, sus alternativas y sobre la base de eso intenten lograr un acuerdo. Aquí lo importante es que con la consulta se va a poder escuchar y poder conocer cuáles son los temores, cuáles son también las preocupaciones y las expectativas de los propios pueblos, y esto va a enriquecer el proceso de toma de decisiones.
en muchos casos se pueden lograr acuerdos y en otros casos no se podrán lograr acuerdos o pueden haber acuerdos parciales. Lo importante es que este proceso de diálogo sea hecho por ambas partes con la intención de lograr acuerdos y que ambas partes pongan todo de su parte, valga la redundancia, para poder concretar un acuerdo que beneficie tanto a los pueblos indígenas como al país, porque finalmente el Estado toma decisiones para garantizar los derechos de los pueblos, pero también para garantizar el bien común, que es prácticamente la responsabilidad del Estado. Lo importante acá es que cuando se logren acuerdos, la ley establecía en su artículo 15 algo muy importante, que los acuerdos logrados deben ser obligatorios por las partes y deben ser, digamos, tiene que haber un seguimiento incluso de que esto simplemente, si hay un incumplimiento de los acuerdos, eso puede ser materia de impugnación. Claro, el acuerdo es ley entre las partes. Sí, y eso es básico porque eso es un incentivo para que realmente los pueblos indígenas puedan llevar propuestas concretas y sustentarlas para poder lograr acuerdos. Alicia, generalmente este tema de la consulta previa se ha escuchado relacionado al tema minero, al tema de las concesiones mineras. Así es. Pónganos un ejemplo de cuál, una vez aprobada la consulta previa y su reglamento, cuál sería un proceso para una concesión minera en el marco de la consulta que hay que hacerle a los pueblos que pudieran estar en la zona de en la zona de influencia. Yo creo que habría que explicar primero que el convenio 169 de la OIT no establece un listado de las medidas que se tienen que consultar. Y dice, se deben consultar las medidas administrativas que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Hoy en día, en la tarea de implementación de la ley, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez que esté el marco de la reglamentación que hoy en día está en proceso, tiene que haber un trabajo de cada sector, tiene que hacer una identificación de las medidas administrativas